pasada, vamos a terminar hoy el tema del diablo y los demonios. En total creo que, bueno, no recuerdo muy bien si han sido 6 o 7 semanas, pero hemos hecho una pequeña serie sobre el diablo y sobre los demonios. Y hemos visto algunas cosas que yo creo que son importantes. Hemos visto que el diablo es malo, hemos visto también que el diablo es homicida, y hemos visto también que el diablo nos quiere destruir. Eso fue una de las cosas que vimos el primer día. Después hemos visto también que el diablo es nuestro enemigo, y como enemigo nos tienta. Y vimos también que como enemigo y adversario nos va a estorbar cada vez que él pueda estorbarnos. Y vimos también que nos va a estorbar a través de las persecuciones, nos va a estorbar a través de las divisiones en la iglesia, y nos va a estorbar también con el legalismo y su contrapartida, que es el ecumenismo. Y también vimos que como enemigo y adversario va a intentar que los matrimonios cristianos no sean felices. Vimos también que el diablo cree en Dios. Vimos también que el diablo conoce las Escrituras. Hemos visto también que el diablo tiene su propia doctrina. Y también hemos visto que el diablo va a la iglesia. El diablo y los demonios van también a la iglesia. Y ¿cómo puede enseñar su doctrina? Pues a través de la iglesia, en el sentido de a través del púlpito. A través del púlpito, con predicadores falsos, con apóstoles falsos, que predican falsas doctrinas. Y vimos también que a través de hermanos en la iglesia, de miembros de la iglesia, aunque no usan el púlpito, también manifiestan y enseñan doctrinas de demonios. Y también vimos que algunas de esas enseñanzas que en el púlpito en la iglesia se puede enseñar. Y vimos también que los demonios creen, no son ateos, no son agnósticos. Los demonios creen. Y vimos también que los demonios conocen perfectamente a Jesús, saben quién es Jesús, lo identifican como el Santo de Dios, lo identifican como Hijo de Dios, conocen a Jesús. Y también es interesante que vimos un texto en el que también conocían al apóstol Pablo. Vimos también que los demonios conocen las Escrituras y que conocen muy bien. Y vimos también que el diablo tiene, como he dicho antes, tiene sus propias doctrinas. La semana pasada, como colofón, como terminación a esta pequeña serie sobre el diablo y los demonios, vimos de dónde diablos sale el diablo. Fue el tema de la semana pasada, de dónde diablos sale el diablo. Y vimos cómo hay un texto que vimos en Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19, en el que vimos que el diablo, antes de ser diablo, fue un querubín. Estuvimos hablando de lo que era un querubín. Estuvimos hablando también de que el texto de Ezequiel nos dice que era un querubín grande, un querubín protector, y que era hermoso, sabio y perfecto. Y vimos también que fue Dios quien lo creó. Pero llegó un momento en el que de su corazón, de su interior, salió el mal y pecó contra Dios y se rebeló contra Dios. Eso fue un poco todo eso lo que hemos visto durante estas semanas, y concretamente también este último de lo que vimos la semana pasada. El título de hoy, del mensaje de hoy, es el mismo que la semana pasada. ¿De dónde diablo salió el diablo? Segunda parte, que como veis soy muy listo haciendo el podium título. ¿De dónde diablo salió el diablo? Segunda parte. ¿Recordáis que la semana pasada comenté que cuando estuvimos centrados en ese texto, en Ezequiel, pero hay otro texto desde que la cristiandad, el cristianismo, siempre ha asumido como que tiene que ver también con la caída del diablo? Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17, que dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? Fijaros que aquí, en esta profecía que está hablando, ese texto que está hablando también Isaías sobre Babilonia, lo mismo que vimos la semana pasada con la profecía del rey de Tiro, aprovechando esta profecía, esta palabra que tiene que ver contra Babilonia, contra el rey de Babilonia, se introduce este elemento de la protohistoria, de la historia, de la intrahistoria del diablo. Los dos textos, tanto el texto de Ezequiel como este texto de Isaías, los dos textos contemplados conjuntamente, nos dan una descripción de quién fue el diablo, nos dan una descripción de la hermosura que tuvo el diablo, como vimos la semana pasada, y nos dan una descripción del por qué el diablo se rebeló contra Dios. Fijaros que en este texto nos dice que se llamaba lucero. ¿Cómo caíste del cielo, lucero? La palabra lucero significa estrella de la mañana. Estrella de la mañana, es un nombre precioso. De hecho, a Jesús se le llama estrella de la mañana también en Apocalipsis. Estrella de la mañana. La pregunta es, ¿cómo puede ser estrella de la mañana y sin embargo caer del cielo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar descrito de esta forma, estrella de la mañana tan bonito, lucero, y sin embargo caer del cielo? Fijaros lo que nos dice el texto. Nos dice que algo muy importante acerca de este lucero. Y en el versículo 13 vemos estas cosas importantes acerca de este lucero, porque 5 veces habla en primera persona. Fijaros que dice, subiré, me levantaré, me sentaré, subiré de nuevo, y después dice, seré semejante. Subiré, levantaré, sentaré, subiré de nuevo y seré semejante. El pecado de este lucero fue originado por no conformarse como Dios lo había hecho, para no conformarse como había sido creado por el Señor. No se conformó, como vimos la semana pasada, con ser el ángel más bello, el ángel más hermoso, el ángel más sabio, el ángel más perfecto, el ángel que estaba en la misma presencia de Dios, el ángel que tenía una vestimenta que era llena de piedras preciosas, como estuvimos viendo la semana pasada. Él no se conformó con eso. Él quería quería más. No solamente con eso, no sabemos el tiempo, la palabra de Dios no nos lo dice, el tiempo en el que Dios crea a los ángeles, entre ellos este lucero, este querubín protector, y el tiempo en el que se rebeló contra Dios. No sabemos si fueron miles y miles de años, siglos o eras, no sabemos exactamente el tiempo en que tardó en rebelarse. Personalmente no me extrañaría ni mucho menos que fuesen miles de años, que llegó un momento en el que este querubín, este lucero de la mañana, se rebeló contra Dios porque quería más. No se conforma solamente con lo que tenía. Él quería subir al cielo, él quería levantarse, estar en el trono, él quería sentarse a los lados del norte, él quería ser semejante al Altísimo, etc. Y cuando tú vas a la palabra de Dios y vas al género humano, al ser humano, y vas a la historia, tú ves siempre lo mismo. El ser humano siempre tropieza en la misma piedra, siempre es igual, y los ángeles aquí también lo hicieron. Siempre queremos más de lo que tenemos, no nos conformamos con lo que tenemos. Lot quiso la mejor tierra. Ese era un deseo loable. ¿Por qué no voy a tener la mejor tierra? El problema que tuvo es que no tuvo la cortesía y no tuvo el detalle de decirle a su tío Abraham, elige tú, yo he estado contigo, tú me has cuidado, soy rico porque tú, por tu trabajo, nos tenemos que separar porque nuestros pastores se están peleando por las ovejas y por el ganado, pero Tito, elige tú. Sin embargo, eligió lo que él pensaba que era lo mejor, por su provecho personal, por su egoísmo, y como sabéis, poco a poco se fue acercando a Sodoma. Poco a poco se fue un caminito por aquí, un pasito por allá, una tienda de campaña por allí, otro caminito para allá, y cuando se dio cuenta salió de la presencia de Abraham y se puso en la misma Sodoma, no solamente en la puerta, sino que entró en la misma Sodoma. Y todo porque quiso la mejor tierra. O sea, no se conformó con lo que tenía. Quiso más ganado, quiso más tierra, quiso la mejor tierra.
Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios sobre esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo quiso la herencia, pero no quiso la herencia para multiplicarla, no quiso la herencia para hacer el bien, no quiso la herencia para una ONG y ayudar, no quiso una herencia para donarla a un hospital. Él quiso la herencia simplemente para pasarlo bien, solamente para su propio placer, sus propios gustos y lo que él pensaba que tenía que hacer. Quiso toda la herencia y acabó entre cerdos, literalmente. Acabó durmiendo entre cerdos, cosa que era impensable para un judío, y acabó comiendo algarrobas, cosa que también era impensable para un judío. Lot, por tener la tierra, se acercó a la ciudad del pecado. El hijo pródigo, por tener la mayor herencia, acabó entre los cerdos, y Absalón, el hijo de David, del rey David, que quiso el trono de su padre, que se rebeló contra su padre, que hizo una campaña en contra de su padre, al final Absalón, que quería reinar, murió. No necesitaba, él iba a ser el rey, él era un príncipe, él tenía todo el poder, él lo tenía todo, era considerado uno de los hijos más importantes de David. Tenía su cuota de poder, su cuota de liderazgo, tenía su influencia, podía haber vivido muy bien en ese sentido, pero quiso ser el rey. Quiso ya no solamente ser el rey, sino ocupar el lugar de su padre. Ya no solamente ocupar el lugar de su padre, es que quiso matar al Papa. Como en tantas ocasiones vemos en la Biblia de hijos que mataban a su padre para ser rey, y en la historia está llena de episodios así, de hijos que han querido matar a sus padres para ser ellos los reyes. Esto es la historia de siempre. La historia de siempre. Lo que pasa es que aquí se origina en el cielo. Aquí se origina en este lucero, que no se conformó como Dios lo había creado, sino que quiso más. Déjame decirte de esta tarde, a las 7:10 de la tarde, no te conformes con lo que tengas. Si puedes aspirar a más, aspira. Si puedes tener una mejor casa, aspira a la mejor casa. Si puedes tener una mejor ropa, aspira a la mejor ropa. Si puedes tener cosas bonitas y aspira, eso no es malo. El problema es cuando lo hacemos mal. El problema es cuando entra la codicia, cuando entra la envidia o cuando entra el pensar que cuanto más tenga, más feliz soy. Está comprobado que las personas que dicen cuanto más tengo, más feliz soy, es una mentira. No se es más feliz por lo mucho que se pueda tener. Se es más feliz contento con lo que sí es diferente. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo, dice la Escritura: contento con lo que tenéis hoy. Tenemos que estar contentos con tu casa, contento con tu ropa, contento con tu armario, contento con tu baño, contento con la comida, con el frigorífico que tienes, con tu coche, con el sueldo que tienes. Es que mi sueldo es miserable. Pues hay otra gente que tiene un sueldo más miserable. Contento con lo que tienes y con lo que Dios te bendice. Porque está comprobado que siempre, el viernes pasado estábamos hablando de la gratitud. Y estamos viendo que la contrapartida de la gratitud es la queja avanza. Pasamos la alabanza a la queja avanza. Estamos siempre quejándonos por todo, quejándonos por el calor, quejándonos por el frío, quejándonos por esto, por lo otro. Siempre nos estamos quejando de todo. Tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos. Tenemos que aprender a disfrutar de nuestra casita, de nuestro cochecito, de nuestros maridos, de nuestros hijos, de los hijos de sus padres, del pequeño televisor o pequeño ordenador que tenemos. Estar contento con todo lo que tenemos. ¿Que podemos tener mejor? Pues bien, pero sin pensar que porque tenga algo más voy a ser más feliz. No es eso. Estamos en un mundo que nos está mintiendo descaradamente y nosotros caemos en una mentira. Y se nos está vendiendo que si tenemos tal coche somos más felices. Y que si tenemos tal colonia somos más felices. Y que si tenemos una casa en la playa somos más felices. Y que si hacemos esto somos y continuamente y boom. Y el problema es que no lo creemos. El problema es que cuanto más cosas materiales tengamos, pensamos que somos más felices. Y no. Pero es el sueño del hombre. Es el egoísmo, es el querer ser más de lo que somos, es el aparentar y el querer también tener más riquezas, más poder, más influencia, pensando que somos más felices con eso. Ese fue el pecado de este lucero, el que quiso ser igual a Dios y que no se conformó como Dios lo había hecho. Fijaros
en los pasos que tiene este lucero que tiene Satanás en el cielo. El primer paso, el primer deseo que tuvo fue: subiré al cielo, subiré al cielo. Versículo 13, subiré al cielo. En la Biblia, cuando se habla del cielo, se refiere a tres esferas diferentes, tres lugares diferentes. El primer cielo es el que se refiere a la atmósfera que rodea la Tierra y que hace posible la vida sobre la Tierra. El segundo cielo es el espacio interestelar. Es donde están las estrellas, donde están los planetas, donde están las galaxias, etc. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Es la morada de Dios, es donde gobierna Dios, donde está instalado el trono de Dios, donde ejerce su autoridad, donde está el Señor. Es donde estuvo Pablo. Es donde estuvo Pablo, que le dio cosas inefables que no pudo contar, que no pudo decir de lo inefable que era. Dios le dio esa bendición de poder estar allí durante unas horas o unos minutos, no sabemos, y estar contemplando la gloria de Dios en ese cielo. Ese lugar es donde están los redimidos. Todos aquellos que han creído en Cristo, que han partido con Cristo, están en este cielo, en el cielo con Dios, alabando a su Dios, alabando al Señor, hablando de la belleza del cielo. Así que fijaros que cuando está aquí hablando Satanás lo que está diciendo es que él estaba en el segundo cielo, en el cielo de la atmósfera, en el cielo de las galaxias, en el cielo interestelar. En este segundo cielo estaba el diablo, pero quiso estar en la misma morada de Dios. Quiso pasar del cielo de las estrellas. Fijaros el ambiente, fijaros la cosa. A mí me pone, y yo tengo en el cielo, y puedo ir, permitidme dar un poquito de ciencia ficción, no ser muy duro conmigo, pero puedo ir a Marte, puedo ir a Mercurio, me puedo ir a la última parte de la nebulosa tal, me puedo ir a tal estrella, Dios me ha puesto en un sitio precioso, en un sitio maravilloso, y sin embargo yo no quiero ese sitio, aunque sea bonito y tal, yo quiero el de ahí, el cielo donde está Dios, donde está en su trono. Yo quiero estar ahí. Esto es muy bonito, pero yo quiero estar ahí porque es más importante. Es el trono, es el sitio donde está Dios, es el cielo de Dios. Y es interesante porque fijaros que si Satanás, imaginad por un momento que Satanás dice, está en el segundo cielo y está en Plutón, por decirlo, por siguiendo la ciencia ficción. Y dice, voy a ir al tercer cielo a hacer turismo. Oye, pues bueno, voy a ir al tercer cielo y voy a hacer turismo. Y va en la presencia de Dios y hace turismo por el tercer cielo. Lo que hizo Pablo, en un sentido, que se le permitió ver todo aquello. Pues mira, dice, bueno, pues voy a hacer turismo, voy a ver la calle de oro, voy a ver el trono de Dios, voy a ver los otros seres que Dios ha creado, los ángeles que están allí, etc. Pues bueno, también podía haber dicho, voy a ir al tercer cielo porque quiero adorarlo. Voy a ir al tercer cielo porque quiero ponerme delante de su trono y quiero adorar al Dios que me ha creado. Y quiero estar delante de Él en su presencia, adorándolo y alabándolo. Pues sería un motivo precioso, sería un motivo bonito. Pero ese ni quería hacer turismo, ni quería estar adorando al Señor. Lo que realmente el diablo quería era parecerse lo máximo posible a Dios y estar en el mismo lugar de Dios, estar en el cielo donde estaba la presencia de Dios, estar en el trono donde estaba la presencia de Dios. Por eso dice, subiré al cielo, desde el segundo cielo hasta el tercer cielo, subiré al cielo. Ese fue el primer deseo que tuvo. La primera luz que salió en su mente, subiré al cielo de Dios, porque consideró que él merecía lo mejor. El segundo deseo impío, el segundo pensamiento que tuvo el diablo es: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En la Biblia encontramos en varias ocasiones que las estrellas equivalen a los ángeles. Mira lo que dice en Job, en el capítulo 38, versículo 4 al 7. Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Y dice así: ¿dónde estabas tú? Le dice el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fijaros que aquí encontramos que las estrellas equivalen, también las estrellas del alba equivalen a los hijos de Dios. Otra de las expresiones que se usan en la Escritura sobre los ángeles son precisamente hijos de Dios. También se habla de los ángeles como, no en sentido filial de nosotros, sino en sentido de creación que Dios hizo con ellos. Y aquí se usan las dos palabras, estrellas y hijos de Dios, para hablar de los ángeles, hablar de los seres creados que Dios crea. Y se compara esas estrellas con el alba, con los hijos de Dios. Es decir, son lo mismo. Y en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 3 y 4, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4, leemos. Capítulo 12, versículos 3 y 4, dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos está diciendo que en la cola de este dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y la palabra de Dios nos dice que esa tercera parte de las estrellas del cielo fueron los ángeles. Es decir, hubo una tercera parte de todos los millones de ángeles que Dios había creado que siguieron al lucero, siguieron al querubín de la mañana, al querubín protector, y se rebelaron contra Dios. Es decir, estamos hablando de una cantidad importantísima de ángeles que juntamente con este lucero, con el diablo, se rebelaron contra Dios. Así que fijaos que este lucero quiso ponerse en lo alto, en el trono de Dios, rodeado de ángeles, como Dios. Es decir, quería tener autoridad y no estar bajo autoridad. Por eso él dice, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles de Dios, allí estaré, allí subiré. No solamente quería subir al primer cielo, sino que además quería estar junto a los demás ángeles que estaban en la misma presencia también de Dios. Es decir, quiso usurpar, quiso estar como Dios, tener autoridad y no estar bajo autoridad. Y siempre encontramos también lo mismo. Si encontramos lo mismo en el primer ejemplo, en el primer deseo impío que él tiene, que es el no conformarse como Dios lo había creado, y la libertad, como vimos la semana pasada, la libertad, la independencia, la facultad de elegir que Dios le dio libremente, eligió quiso ser igual que Dios. Y además no solamente eso, sino que quería tener la autoridad de Dios y no quería estar bajo la autoridad de Dios. Siempre pasa lo mismo. Siempre queremos tener autoridad, pero no estar bajo ninguna autoridad. Siempre queremos hacer lo que queremos y no estar con lo que otros nos tienen que mandar o nos tienen que decir. La autoridad Dios la da, Dios la pone. Dios tuvo autoridad sobre el querubín. Dios tuvo autoridad sobre este ángel, como todos los ángeles y como todo el universo y como todos nosotros. Pero él no quiso estar sometido a la autoridad de Dios. Él quiso tener su propia autoridad y estar rodeado de los ángeles allí junto en el cielo. Hermanos y hermanas, este ángel tan bonito, este querubín, este ser creado tan resplandeciente, no quiso estar bajo la autoridad de Dios. Quiso tener su propia autoridad. Y no olvides nunca que en un tiempo como el que vivimos, en el que se nos dice una y otra vez que tú eres el importante y no es importante el otro ni la otra, en un tiempo en el que vivimos en que se nos dice que no existe autoridad solamente la tuya, déjame decirte que la autoridad la pone Dios y que forma parte del plan de Dios para la humanidad. Mira lo que dice en Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La palabra de Dios nos dice por activa y por pasiva que Dios es el que pone la autoridad, que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios anárquico, Dios no es un Dios que depende como usted el día así hace. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de autoridad, y Él ha puesto la autoridad. Los gobiernos están porque tienen la autoridad delegada a Dios. Nosotros gobernamos en la tierra porque tenemos la autoridad delegada a Dios. Podemos hacerlo, dominamos sobre los mares, sobre los animales, sobre los seres creados, porque tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado como seres creados a su imagen y semejanza. Dios es el que pone la autoridad. Dios es el que nos dice que tenemos que respetar. De hecho, nos dice también Pablo que tenemos que orar por las autoridades. Lo dice Pablo en Timoteo también. Por lo tanto, la autoridad viene de Dios. Tiene que haber un orden, tiene que haber una autoridad. Si no hay autoridad, cada uno hace lo que quiere, como en los tiempos de los jueces. Y ustedes imaginan un gobierno, un país, el nuestro, España, con 46 millones de habitantes, sin gobiernos, sin ayuntamientos, sin concejales, sin policías, sin agentes judiciales, sin jueces, sin abogados, sin fiscales, sin nada. O sea, imaginaros, de hecho hay mucha literatura sobre ese tema también. Países que llaman, cuando hay literatura y películas que nos hablan de que en los últimos tiempos cada uno hará lo que quiera y no habrá autoridad y entrarán en el supermercado y robarán y matarán a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaros un país como el nuestro sin ninguna autoridad. Imaginaros todos los países sin ninguna autoridad. Imaginaros un instituto, un colegio, sin que haya profesores o sin que haya directores o que no tengan autoridad. Imaginaros a los policías que en vez de representar la autoridad y en vez de llevar su arma reglamentaria, pues llevan chocolate y mocote y lo están repartiendo a los delincuentes y a los malos. Imaginaros la escena. Dios pone la autoridad. El problema muchas veces es que los propios gobiernos no lo saben. Los gobiernos saben que están puestos por Dios, pero Dios es el que pone la autoridad, el que pone los gobiernos para ejercer lo que tienen que hacer, que es la justicia. Es la justicia. Es hacer lo correcto para el bien de la gente. La autoridad ha sido puesta de Dios, por Dios ha sido establecida, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Así, la palabra de Dios nos dice que Dios es el autor de la autoridad y que pone la autoridad. En la familia, la autoridad la tienen los padres, la autoridad la tiene el padre, la autoridad la tiene la madre. No son los hijos los que tienen la autoridad. Y sin embargo estamos viviendo en los últimos tiempos cómo los hijos cada vez están teniendo más autoridad. Hijos que pegan a los padres, hijos que empujan a los padres, hijos que echan a los padres, hijos que le piden dinero a los padres, hijos que abusan de sus padres en sentido violento. Hay hijos que dicen tú eres mi padre nada más, como si eso fuese, pero yo tengo mi independencia, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que me da la gana. Y se está viendo en el ámbito familiar una destrucción de la autoridad. Los padres no tienen autoridad, y si tú le das un cachete de culillo a tu hijo te pueden demandar, el propio niño te puede demandar y te puede ir a la policía a presentar una demanda que le has pegado o que le has hecho algo, que le has dado un empujón. Así están las cosas, porque estamos perdiendo por completo el sentido de la autoridad. Los profesores pasan exactamente lo mismo. Los profesores eran profesores y tenían autoridad y pasaba cualquier cosa con los alumnos y el padre siempre le daba la razón al profesor, nunca se lo daba a los hijos. Hoy en día los profesores no tienen autoridad porque los padres le dan la razón a los hijos. Le dan razón a los hijos y siempre son los hijos los que tienen la verdad, y los profesores lo hacen mal, tienen algo contra el hijo, etcétera, 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 y no se le da. O sea, se está perdiendo la autoridad. Hoy en día se le grita a los profesores, se le pega a los profesores, se le pega a los médicos, se le pega a los enfermeros, se levantan las manos contra aquellos que ejercen o que tienen la autoridad. Antes cualquiera le decía algo a un policía, cualquiera le gritaba a un policía, cualquiera le decía algo. Hoy en día una persona le dice a la policía lo que tenga que decirle, le tira piedras, ahora aunque
me voy a meter en una... Pero ahora van a juzgar también a un grupo de policías cuando pasó lo de Cataluña, en el día que querían presentar la consulta de independencia, y van a juzgar a una serie de policías que parece ser que se extralimitaron dando empujones y tal, y lo van a juzgar, y los sindicatos policiales están que trinan, porque a los autores se les ha dado la libertad y a los policías que tienen que poner el orden se les va a acusar. El mundo al revés. Entonces, estamos en un momento en el que no hay autoridad, porque se le está quitando. Los pastores y los líderes de la iglesia pasa exactamente lo mismo. En los pastores y los líderes de la iglesia la gente los respetaba, yo recuerdo a mi pastor cuando yo me convertí, y mi pastor era mi pastor, como para yo responderle, como para yo decirle, lo respetaba, había un respeto. Ese respeto se ha perdido. Se ha perdido no por nada, sino porque se ha perdido el concepto de autoridad. Y al perderse el concepto de autoridad, todo vale. Todo vale. Eso fue lo que el diablo llegó a pasar. Él quiso ser igual y quiso estar en el trono de autoridad, quiso estar en el lugar de Dios. El diablo no llegó a sentarse en el trono de Dios, no llegó a sentarse en el trono de Dios porque, como sabéis, Dios lo expulsó del cielo y lo mandó a la tierra. Así que Dios lo expulsó del cielo, no tiene autoridad en el cielo porque Dios lo ha hecho igual que a la tercera parte de los ángeles, pero sí tiene autoridad aquí, que eso tampoco tenemos que olvidarlo. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que está gobernando este mundo, y nos lo dice en varias ocasiones. De hecho, en el momento en el que él tienta a Jesús, le dice: mira todos los gobiernos, son míos, mira todos los gobiernos de esta tierra, mira todos los gobiernos, yo te los daré si postrado me adorares. Pero él está diciendo ahí, en ese sentido, ¿tú ves todo esto? Pues es mío, porque estoy aquí, en esta esfera, estoy aquí, porque tú me echaste aquí. Eso es un sentido, es decir, tú como Dios, cuando yo pequé contra ti, me rebelé contra ti, me echaste aquí, pero yo tengo autoridad aquí. Yo soy el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, y tengo autoridad para darte gobiernos si tú me haces caso y me adoras. El diablo tiene autoridad aquí, no lo olvidemos. Por eso no hay autoridad espiritual. Porque la autoridad que el diablo está imponiendo es una autoridad basada en el mal, basada en la injusticia, basada en la violencia, basada en la falta de moral, de ética, de hacer lo correcto. Hoy en día la gente no sabe hacer lo correcto, es un mundo. Hoy en día hay mucha gente que aunque lo bueno y lo malo les cuesta mucho tomar una decisión. Cuando ser consciente de lo bueno y lo malo es algo que nunca debería de causar problemas. Se ve muy claro la maldad y se ve claro la bondad. A veces es difícil, por la manera, pero normalmente se sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día no, porque el diablo, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, está cambiando todo y está cambiando también el sentido de la autoridad. Ya Dios no tiene la autoridad, la tiene el hombre, la tiene el pecado, la tiene mi propia libertad, lo que yo elijo, lo que yo quiero. Eso fue lo que el diablo quiso también hacer. Así que fíjate que eso fue el segundo deseo impío que tuvo el diablo. Y el tercer deseo, la tercera cosa que el diablo pensó es: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, que es otra manera de expresar que no solamente quería tener autoridad, sino que quería controlar y dominar todo el universo. Quería controlar y dominar. Me sentaré a los lados del norte, me sentaré y ejerceré mi autoridad en el norte y en el sur, donde haga falta, ejerceré mi autoridad. Quiso no solamente tener autoridad, sino controlar. Porque la gente quiere controlar, los gobiernos quieren controlar. Hay gobiernos que están a disposición de nosotros y trabajan por nosotros, pero hay gobiernos que controlan. Hay gobiernos que hacen las cosas y nos pueden controlar muy fácilmente. Aquí tenemos un hermano, un policía, el mejor policía que hay en su casa. Imaginaron que
tenemos esto. Yo estoy controlado por esto. Esto no es ciencia ficción. Yo estoy controlado totalmente. Y saben dónde estoy. Saben mis gustos. Saben la literatura que leo. Saben y me mandan cosas. Me controlan. Controlan el dinero que tengo en el banco. Como sabéis, son 20 millones. Lo controlan todo. O sea, yo estoy controlado por el gobierno. Y tú también. Estamos controlados. Vamos por acá y tenemos cámaras de vigilancia y ven dónde entramos. Perdóname, que yo no soy un paranoico de la conspiración, créanme que no soy de ese grupo de personas que creen que la conspiración por todo, no. Pero no dejo de ver que es un hecho en el que estamos controlados de muchas maneras y de muchos. Eso es lo que hacen los gobiernos. A estos gobiernos que tenemos en los últimos siglos. Y cada vez quiera más, porque cada vez la maquinaria, el conocimiento, los inventos, los medios de comunicación, internet, etcétera, cada vez irán a más. Hasta que nos pongan el chip, el famoso chip. Y cuando nos pongan el chip, que ya lo hay sitio, y nos pongan el chip, entonces tú vas a Mercadona y tú compras o vas a Corte Inglés, y compras con el chip y ya está. Ya si estamos controlados, ya con eso apagamos. Estaremos controlados no hará falta, ya puedes pagar con el teléfono, puedes hacer de todo. Por eso digo que no solamente es tener cuestión de autoridad, es que queremos controlar. Hace poco conocí el caso de un matrimonio que conocemos en mi familia y se van a divorciar. Porque eres un controlador. Lo controla todo. Controla la salida y la entrada de la esposa, controla lo que come, controla cómo pone incluso el frigorífico, lo controla todo. Cuando tú te encuentras con personas que son controladoras, no tienes vida. Y te puedes encontrar con padres que son controladores, con esposos y esposas que son controladores, con padres que muchas gracias, campeón. Te puedes encontrar pues con gente que te controla, y eso produce daño. Pero también es el viejo sueño del hombre, controlar y dominar. El cuarto deseo impío, el cuarto pensamiento que tuvo este ángel, este diablo, es: sobre las alturas de las nubes subiré. Es interesante porque cuando tú vas a la Escritura, la nube es figura de la gloria de Dios. La nube siempre es figura de la gloria de Dios. Mira lo que dice en Éxodo, en el capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35. Dice: Éxodo 40, 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová llenaba. Así que fijaros que una de las cosas que nos dice, y se repite esto, es por activa y por pasiva. Hay textos en Éxodo, hay textos en otras partes del Pentateuco, hay textos en Apocalipsis, hay textos en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en Crónica. Hay textos, muchos textos que nos hablan de que Dios, la gloria de Dios se manifiesta en las nubes. El mismo Jesús vendrá en las nubes y veremos su gloria en ese momento, en esa irrupción que irá al mundo cuando venga ya definitivamente. Y lo que hace este lucero es: sobre las alturas de las nubes subiré. Es decir, yo tendré mi propia gloria. Yo estaré, yo no quiero estar en el cielo, en el tercer cielo, en el trono. Quiero tener la autoridad,
quiero tener el poder, quiero tener la gloria. ¿Por qué tiene que tener Dios, el que me ha creado, la gloria? Si yo también soy tan hermoso y tan bello y tengo tal poder y hago tal cosa, yo quiero tener también la gloria. Eso es lo que quería él hacer, recibir la gloria de Dios, recibir la gloria de Dios. Otra vez, igual que los hombres, igual que las mujeres, los emperadores romanos querían recibir la gloria. De hecho, se deificaban, decían que eran Dios, y se le daba culto como a Dios. Y eran seres humanos, pero ellos pensaban que eran dioses. Los emperadores egipcios igual, los reyes egipcios, los faraones, pensaban que eran dioses también. Y esto es algo que también vemos continuamente en la historia de la humanidad, gente que se quiere llevar la gloria. Y la gloria solamente le pertenece a uno. La gloria, Dios no comparte su gloria con nadie, nos dice. Dios es el autor de la gloria. Él es la belleza personificada. La palabra de Dios dice que Jesús vino y se encarnó y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú quieres ver la gloria de Dios, verás la gloria de Dios en Jesús encarnado. Verás la gloria de Dios en Jesús cuando venga por segunda vez. Antes es interesante cuando Joaquín estaba diciendo en esas mañanas en el mes de diciembre, a principio de enero, esas mañanas de frío, cuando él iba con su Biblia y se iba al campo con la escarcha, allí viendo las cabras, viendo el ganado, teniendo su tiempo con el Señor, leyendo la palabra y orando. Eso que él ha contado en 2 minutos, eso es un momento en el que tú estás viendo la gloria de Dios. Tú estás viendo la gloria de Dios. A veces no somos conscientes de ese tipo de cosas. No somos conscientes cuando tú estás en la naturaleza y te pones en un sitio como este, en Aracena, ¿en dónde era? Badajoz, eso, perdón. En Badajoz, y estás viendo ahí a las 7 de la mañana, y estás viendo todo eso, estás contemplando la belleza de la creación. Eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Cuando tú estás de rodillas adorando al Señor y estás clamando al Señor y buscando al Señor y se te caen los lagrimones por aquí, porque estás en sintonía con el Señor, estás viendo la gloria de Dios, estás notando la gloria de Dios. Cuando tú estás en la iglesia y estás con los ojos cerrados o abiertos, cantando y adorando, y con tus manos levantadas, con tu corazón ahí, o con la cabeza agacha, y estás en ese momento que el tiempo se para y que todo se te olvida, estás viendo y estás viviendo en la gloria de Dios. Cuando tú estás con un hermano, con una hermana, que Dios te está bendiciendo y tú te abrazas a ese hermano y juntos estáis alabando al Señor, tú estás viendo en ese momento la gloria de Dios. La gloria, cuando tú por la noche te acuestas y abres la ventana y antes de acostarte miras el cielo y ves las estrellas y ves la luna, estás viendo la gloria de Dios. Estás viendo la hermosura de Dios. Cuando tú coges a un niño pequeñito en tus brazos y miras a ese niño, estás viendo la gloria de Dios. Cuando tú ves a dos enamorados, dos novios que se aman, que se miran, tú estás viendo la gloria de Dios. Estás viendo la gloria de Dios, porque Dios actúa así. Dios actúa. Cuando tú ves el mar, estás viendo la gloria de Dios. Cuando tú ves la nieve, estás viendo la gloria de Dios. Cuando tú ves la lluvia, estás viendo la gloria de Dios. Cuando tú ves la belleza, estás viendo la gloria de Dios. De hecho, lo que podemos ver, porque nunca podemos contemplar la gloria perfecta de Dios hasta que lleguemos al cielo. Este lucero quería recibir la gloria, pero solamente hay uno que se lleva la gloria. Y uno al que tenemos que darle la gloria. Nada más. El quinto deseo impío, el quinto pensamiento que tuvo este lucero fue, y aquí está, como decimos, la madre del Cordero. Aquí está realmente lo que quiso: seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. ¿En qué sentido podría ser este lucero ser semejante al Altísimo? Vimos la semana pasada que este lucero fue creado, por lo tanto no podía ser el Dios, porque Dios fue quien lo creó. Vimos la semana pasada que era el más hermoso, el más perfecto, el más bello, el más sabio. Pero Dios es omnisciente, Él no. Dios es omnipresente, Él no.
Dios es todopoderoso, Él no, Él sabe que no puede ser igual a Dios, Él sabe que no podía ser semejante a Dios. Entonces, ¿en qué sentido dice esto? ¿En qué sentido dice ser semejante a Dios? Pues el sentido que tiene es que quería ser total y plenamente independiente. Quería ser total y plenamente independiente. Quería ser semejante al Altísimo para ser el que tome decisiones, para ser el que mande, para ser completamente independiente de ese Dios que le ha creado. Los seres humanos somos dependientes de Dios, lo sepamos, lo queramos saber o no lo queramos saber. Los seres humanos, porque Dios es el que nos ha creado. Los cristianos, los creyentes, sabemos que somos dependientes de Dios, que vivimos por Dios, que morimos y vivimos porque Dios nos da la vida, porque todo lo que tenemos Dios nos lo da. Sabemos que somos dependientes, igual que un perrillo es dependiente de su dueño, nosotros somos dependientes absolutamente de todo, eso se llama gracia. Dios nos da todo por gracia y todo dependemos de Él. Dios nos da la cosa por un sentido de oración, sino que Dios nos da todo y dependemos de Él por un sentido de amor, porque Él nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero Él quería ser este querubín, este lucero, quería ser independiente. Otra vez el mismo sueño del hombre, querer ser completamente independiente. No quería ser como Dios, porque sabía que era imposible. Sabía que era, él jamás lo podía hacer, porque Él no era un Dios infinito, Él fue creado por Dios, pero quiso ser semejante a Dios. Él no quería ser igual a Dios, Él lo que sí quería era parecerse a Dios, parecerse a Dios. Otra vez estamos en lo mismo. La gente quiere parecerse a Dios, tenemos el control de la vida, jugamos a los dioses, oye, la ciencia nos permite vivir más que nunca, y hoy en día hay gente que puede vivir 90, 100, 110 años, porque la ciencia lo permite, y hay gente que están el viejo sueño del hombre, la piedra filosofal, es vivir eternamente. Y no creamos que eso solamente es un mito o una leyenda o un bestseller de un autor que vende mucho. Eso es una realidad. El ser humano quiere vencer a la muerte, pero no quiere vencer a la muerte a través de la sangre de Cristo, a través del poder de Cristo, sabiendo que va a estar con su Señor cuando muera. Quiere vencer a la muerte viviendo. Quiere vencer a la muerte con la ayuda de la ciencia, porque jugamos a ser dioses. ¿Qué es la bomba atómica sino jugar a ser dioses? ¿Qué son las armas si no es jugar a ser dioses? ¿Qué fue el proyecto Manhattan cuando se juntaron aquellos científicos que 9 o 10 eran premios Nobel? Y se hizo la bomba atómica que acabó con Hiroshima y con Nagasaki, y que nos amenaza continuamente, y que está ahí, y lo tenemos en Europa, y lo tenemos en todas partes del mundo. ¿Qué es eso? Jugar a ser dioses, y tener el poder de control de la vida y de la muerte, y hacer lo que uno crea que tiene que hacer. Eso es lo que pasó con este lucero. Quería ser semejante al Altísimo. Es decir, el pecado de este lucero, el pecado de este querubín protector, como vimos la semana pasada, era el orgullo. El orgullo. Ser igual, semejante. No cargarse a Dios, sabía que era imposible. No ser como Dios, tampoco, pero sí ser semejante a Él, y recibir la gloria que solamente Dios se lleva, recibirla a Él también. Mirad lo que dice en 1 Timoteo, y voy a ir terminando, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 5 y 6. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 5 y 6, hablando del liderazgo de la iglesia, hablando de los pastores, de los ancianos, de los responsables espirituales de la iglesia, da una serie de requisitos de la personalidad, de la forma de ser, del carácter de la persona, y dice, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fijaos que dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, es decir, la palabra neófito en el griego es un recién plantado, una persona recién plantada, una maceta, una flor recién plantada. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y yo esto lo he visto en muchas ocasiones. Gente que viene a la iglesia y al poco tiempo pues se le dan responsabilidades
Gente que viene a la iglesia, al poco tiempo empiezan a, incluso pueden ser diáconos o ancianos de la iglesia en muy poco tiempo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Algunas veces funciona bien? Sí. Hay veces que cuando eso ocurre, tú ves a esos hombres y esas mujeres y Dios lo usa. Pero normalmente no funciona bien. Y es porque la palabra de Dios no lo dice. Cuidado con dar responsabilidades a alguien que lleva poco tiempo en el Señor, porque se lo va a creer. Si son los que llevan 20 años se lo creen, cuidado porque se lo van a creer. No un neófito, no sea que caiga en la condenación del diablo, es decir, en el orgullo. En el orgullo. Llevo un poco tiempo aquí, ya estoy predicando, ya estoy enseñando, yo soy maestro de dominical, y hay gente que se está convirtiendo, la mitad de la iglesia se ha convertido porque yo he compartido con mi familia, porque yo soy, y al final esa persona que está sirviendo, que quiere hacer cosas, cae en el orgullo, porque no es el momento, no es el tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su momento para que esa persona vaya madurando, vaya creciendo, vaya aprendiendo, y vaya creciendo lo poquito. Y en lo poquito que vaya creciendo se le va guiando. Y poco a poco el Señor le irá dando más responsabilidades. Porque en lo poco está siendo fiel. Y a veces tenemos gente en la iglesia, por diversos motivos, que le damos responsabilidades y llevan poco tiempo. Y se envanecen. Y se enorgullecen. Como los pobres. Cuidado, hermanos. Porque ese fue el pecado del diablo y también puede ser el pecado nuestro, el orgullo. Cuidado con eso. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuidado, hermanos, cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia, porque nos podemos dar un pancazo, nos podemos dar un buen trabajo, con la altivez, con la soberbia, con el orgullo, pensando que somos los mejores. Satanás no quiso ser igual a Dios porque era imposible, pero quiso ser semejante, ser parecido. Cuidado con nuestras actitudes, cuidado con lo que hacemos y la motivación. La palabra de Dios nos dice que una cosa que Dios aborrece es el orgullo. Lo dice el Proverbio capítulo 6. Una de las cosas que Dios aborrece es el orgullo, porque el orgullo ha traído mal, trajo un golpe de estado del cielo. Trajo la desobediencia de Adán y Eva y trajo y sigue estando en el centro de la maldad del ser humano el orgullo, la soberbia, la altivez, el mirarte por encima porque yo soy de un país y tú de otro, el mirarte por encima porque tú tienes un dinero y yo tengo otro, el mirarte por encima porque tú eres de un color y yo soy de otro, el mirarte por encima porque tú eres de una parte de España y yo soy de otra, el mirarte por encima porque tú tienes una cultura y yo tengo otra. Porque yo estoy en la iglesia, tú estás en otra. Cuidado. Hermanos, el diablo es malo, el diablo es mentiroso, el diablo es un asesino, el diablo es un león, que igual está buscando a quien devorar. Pero todo nació, todo partió desde el momento en que él dijo: seré semejante. Es decir, me llevaré la gloria. Y a Dios nadie le roba la gloria. Ni diablo, ni ángel, ni ser humano. A Dios nadie le roba la gloria. Él solo es el poseedor de la gloria. Que Dios nos ayude a ser humildes. Ser humilde no significa también darse torta, y que no soy, no, pues y mucho menos, a veces tengo otra cosa de pecado. Tampoco es eso, simplemente reconocer lo que Dios hace, reconocer tus dones y saber que viene Dios, ya está, no tiene otra cosa. Pero cuidado con darnos golpes y pensar que somos los mejores. El nacimiento de la codicia, el nacimiento de la lascivia, el nacimiento de todo lo malo que somos,
nace de él. En el momento en que nace y empezamos a ver que nos separamos de Dios o queremos nuestros conceptos, nuestra gloria, ser semejantes, etc., lo paramos. Porque si no lo paramos, es una bola de nieve y al final nos aplastará. Nos aplastará. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo espero que este tiempo que hemos pasado con este tema nos haya ayudado a saber que tenemos un enemigo, a tomarnos en serio. En otro momento hablaremos de más, porque la palabra de Dios nos da tanta información, tanta, sobre la guerra espiritual. No hemos hablado de la armadura, no hemos hablado de personas endemoniadas, no hemos hablado del tártaro, no hemos hablado de las cosas de oscuridad, no hemos hablado del destino final de los demonios. Hay muchas cosas que no hemos hablado, pero esto que hemos visto, que ojalá nos pueda ayudar a saber quién es Dios, a saber que Dios lo tiene todo bajo su control, incluido el diablo y los demonios, y a saber que en Él podemos descansar perfectamente. Y que en esa guerra estamos en el bando ganador. En el bando ganador. Aunque a veces parezca que estamos en el bando ganador. Que Dios nos ayude a depender absolutamente de Él y a vivir en unidad. Amén. Si alguien quiere orar, me encantará.